presentado por Paula Andrea Delgado y Pilar Cristina Puentes. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a varias personas para que nos dieran su punto de vista acerca de el desplome del precio del crudo y el balance fiscal en Colombia. Veamos. Andrés, ¿cuáles creen que fueron los factores que influyeron para la caída del precio del crudo del petróleo? Bueno, el principal fundamento pues es el alza del dólar. Pues tenemos en cuenta que pues el dólar es la moneda pues, que maneja todo a nivel mundial, tanto pues las bolsas de valores principales, tanto la de Tokio, Londres y Nueva York. ¿Sí? Y el principal efecto es que pues la economía estadounidense está muy baja, entonces lo que ellos necesitan es alzar su moneda para darle pues un mayor ingreso a su economía. Muchas gracias, señor Andrés. ¿Cómo la caída del precio del crudo afecta a la economía del país? Pues la afecta mucho en cuanto a que la caída del precio del crudo, pues como nosotros somos un país exportador, lo que hacemos es enviar ese crudo pues al exterior para que hagan la refinería en sí, ¿sí? Porque pues como vemos las petroleras en este momento pues se fueron del país y pues eso afectó. Y nos afecta más es que estamos trayendo gasolina de otros países ya refinada y por eso es que en este momento el combustible es tan caro en el país. Entonces realmente afecta muchísimo porque la economía la baja totalmente. ¿Qué recurso natural cree usted que podría reemplazar el crudo del petróleo? Bueno, pues ahora como se usa el reciclaje, pues me parece que el bagazo de la caña es un buen recurso para reemplazar y dar energía también. Buenos días, soy Paola Delgado y mi compañera Cristina Puentes. Somos estudiantes de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia. En esta oportunidad entrevistaremos al señor Tigelino Bravo, quien es el gerente corporativo de la tecnología, automatización e información de Pacific Exploración y Producción, quien nos dará su punto de vista acerca de las fluctuaciones del precio del petróleo y la balanza fiscal en Colombia. Doctor Bravo, quisiéramos conocer un poco más acerca de su experiencia profesional en el sector petrolero. Bien, mira, te cuento, yo soy ingeniero electrónico con un posgrado graduado en Estados Unidos, con un posgrado en gerencia de tecnología también en Estados Unidos y una especialización en liderazgo en la Universidad de Harvard también en Estados Unidos. Desde que yo me gradué comencé a trabajar en el sector de energía, no precisamente en el petrolero, sino en el sector de transmisión, generación, transmisión y distribución eléctrica. Trabajé en el área más orientada a la parte electrónica, el sistema de control. Los sistemas eléctricos se manejan, la manera como se opera tiene que ver mucho con la operación remota, monitoreo, ese tipo de cosas para saber qué está pasando en cualquier lugar. De ahí a los 5 años salté al sector petrolero. En total mi experiencia de trabajo, bueno, en el sector petrolero pasé como 20 y algo de años de mi vida profesional. En total yo tengo 38 años de vida profesional. No es que sea muy viejo, sino que cuando me gradué hacía apenas 2 días que había cumplido 21 años, o sea que prácticamente me gradué profesional a los 20 años. En el sector petrolero ocupé diferentes cargos, muchos dentro del área de negocio, de automatización de plantas, de procesamiento de gas, de plantas de inyección de gas, de estaciones de separación de crudo del petróleo, del crudo del gas, perdón. Trabajé automatizando procesos y ocupé diferentes cargos a niveles operativos, a niveles de ingeniería. De hecho, ocupé cargos que no tienen nada que ver con el área de tecnología de la información o tecnología de la operación, como base de mi desarrollo profesional. También en un momento de la vida estuve asignado a una gran refinería que tiene petróleo en Venezuela, en Estados Unidos, que se llama CIPCO. Estuve asignado allí, hice pasantías por La Haya, en Shell, cuando yo trabajé en una filial que era Shell. Y eso es un poco, estuve mucho más tiempo del lado de la tecnología que tiene que ver con la operación, con la producción, más que con el área de tecnología de información tradicional. Después de un momento de mi vida pasé a este otro lado y hoy día, para hacer un cuento largo corto, aquí en Pacific
manejo lo que tiene que ver la tecnología de la operación, que es la tecnología que se usa para producir petróleo a nivel de un pozo, a nivel de una facilidad, de una estación, como igual la tecnología de información, que es la que todo el mundo conoce, que son los sistemas, los datos, los servicios básicos que llamamos nosotros. ¿Cuáles crees tú que son las causas del desplome del precio del petróleo? Mira, el del precio del petróleo se desplomó hace rato. Yo personalmente he pasado por 3 desplomes del precio del petróleo. De hecho, yo viví una época cuando el petróleo costaba $8. Se desplomó $8. ¿Qué ha pasado? Que normalmente el precio del petróleo depende de la demanda y la oferta. ¿Cuánto petróleo necesita el mundo y cuánto petróleo se está produciendo? Y siempre hubo ese balance. Y ese balance era también afectado por lo que pasaba a nivel global en términos de potenciales guerras, potenciales conflictos que podían de alguna manera causar problemas en la entrega de crudo. Por lo menos cuando había problemas en el Golfo Pérsico, dificultaba que ese petróleo viajara hacia otro lado, entonces el precio subía. ¿Por qué subía el precio? Porque ahora era más difícil entregar petróleo, lo que reducía la oferta de petróleo. Entonces el que demandaba estaba dispuesto a pagar un precio. Entonces eso siempre pasó. Lamentablemente los petroleros, cuando estamos en la buena, pensamos que nunca el precio se va a caer y arrancamos proyectos para seguir desarrollando campos, nuevas actividades, nueva exploración basado en esos precios. ¿Cuál era la diferencia antes cuando el petróleo caía? Normalmente el petróleo caía y se comportaba como una V. Caía, estaba un tiempo muy corto abajo y después volvía a subir. Y se recuperaba. Lamentablemente esta última caída, en vez de ser una V, ha sido una U, o sea que el precio se ha quedado abajo, llegó hasta niveles sumamente bajos de $26, $27 el barril, dependiendo qué tipo de crudo era, y ha costado que suba. Entonces esta vez ha dolido mucho más, porque el precio se ha mantenido bajo mucho tiempo. Pero hoy día hay otros factores que entran en juego. ¿Qué entró en juego? Una producción muy grande de incremento de producción a la luz del petróleo que llaman no convencional, que es el petróleo que viene del fracking. Estados Unidos que aumentó, creo como en un término de 2 años, creo que aumentó entre 2 o 3 millones de barriles su producción. Quiere decir que ya necesitaba menos petróleo de otros lados del mundo. También el tema geopolítico estaba más calmado, menos potenciales guerras y todo eso. Los rusos empezaron a aumentar su producción y así también los sauditas. O sea, muchas veces para mantener el precio intervenía la OPEC, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero donde no están todos los países, está solamente un conjunto de países. Y ellos podían mantener un balance, pero ya no lo pueden hacer tanto porque lo que ellos producen no es tanto, porcentualmente, no es un número tan grande como lo que era anteriormente. ¿Qué decidieron los sauditas en un momento dado que el precio empezó a desplomarse? Ellos no optaron por cortar, porque ellos tenían la experiencia de que si cortaban producción, perdían mercado. En el área, en todos los lugares. Ustedes que conocen cómo es la relación cliente con los clientes, cuando tú pierdes un cliente difícilmente lo recuperas. Sí. Los sauditas habían pasado por esa experiencia de perder clientes que después lo recuperaron y entonces básicamente ellos no tuvieron muy dados a que se cortara a recoger producción. Eso ha hecho, bueno, que el precio se ha mantenido abajo. Eso también forzó, un precio tan bajo forzó a que el petróleo que venía de métodos productivos no convencionales también se tuvo que recortar porque ya no era rentable. Todo el petróleo que venía del fracking, ese tipo de cosas, tenía un costo de producción mucho más alto. Un costo de producción muy alto y un precio bajo, y ese petróleo no era rentable y tuvo que echarse atrás. Hoy día, el precio llegó hasta los $27, $28. Hoy día el precio está alrededor de los 48, 49, sube y baja un poquito. Pero existe esa amenaza el día que el precio del petróleo, basado en demanda y oferta, nuevamente, rompa la barrera de los 50.
esta gente que había cortado producción porque ya no era rentable va a empezar a generar producción. Y adicionalmente ellos han logrado bajar su costo de producción significativamente. Al igual que el resto del mercado. O sea, nosotros particularmente hemos bajado significativamente nuestro costo de producción para poder hacer rentable. Anteriormente el objetivo era producir cada vez más petróleo. Hoy día el objetivo es un poco diferente porque es producir barriles rentables. Claro, $100 el barril, prácticamente cualquier cosa que producías era rentable. Sí. A $50 el barril no todo es rentable. Entonces hemos tenido también que cerrar producción que no es tan rentable. Entonces eso es un poco el foco de hoy. Listo. Vale. ¿Es posible que el fracking haya aumentado el exceso de oferta del crudo? Definitivamente sí, o sea, el fracking es la fractura de las rocas que están en el subsuelo usando agua a muy alta presión. Y lo que hace eso es que el petróleo son trampas de aceite de petróleo, viene del petro oil, aceite de tierra. Son trampas que se han quedado en los yacimientos. Para decirte una referencia, normalmente las empresas recuperan entre el 12 y el 25% del petróleo que está allá abajo. O sea que la gran mayoría se queda abajo. ¿Por qué se queda abajo? Bueno, porque está pegado a las piedras, o porque está entrampado, o porque la porosidad de las piedras no permite que el petróleo fluya de un espacio a otro. Muchas razones. El fracking lo que hace es fracturar, es como si tú tienes una trampa entre piedras, fracturas la piedra y el petróleo pasa al área donde tú lo estás sacando. Sí, definitivamente el fracking aumentó la oferta, más que todo es una práctica que hace rato se viene haciendo en Estados Unidos, no es el único país donde se hace, pero se viene haciendo hace rato. A ellos les permitió no solamente aumentar su producción de petróleo significativamente, sino que también aumentaron la producción de gas, entendiéndose que el gas en muchos lugares es sustitutivo del petróleo. Por darte un ejemplo, para la generación eléctrica, los generadores, grandes generadores eléctricos, utilizan o gas o petróleo. Prefieren usar gas porque el gas es más económico. Entonces, estas dos cosas, la mayor oferta de gas y la mayor oferta de petróleo, vino en los últimos años, ese crecimiento vino una buena parte de utilizar la tecnología de fracking. Qué lindo. Según lo que me contaba acerca del precio del crudo, ¿qué tan difícil crees tú que sea aumentar o llegar a los $120 que fue donde alcanzó a estar, tuvo como su cima? ¿Y qué tanto tiempo se demoraría en llegar allí, de ser el caso que pueda llegar? Mira, cuando tú te pones a tratar de predecir el futuro en el precio del petróleo, yo creo que nadie tiene una bolita mágica. Hay diferentes predicciones basadas en la manera como los que saben de esto ven el mercado. Sin embargo, pareciera que a ese precio nunca va a volver a llegar. Ahorita, por lo menos nosotros que estamos haciendo nuestro plan de negocio para los próximos años, estimamos que el crudo va a empezar a subir, será a mediados del próximo año, que rompa un poco la barrera de los 50 y se mantenga por allí. Y eso más o menos 50, máximo 60, y no se espera que eso suba mucho más. Y te explico un poco por qué. Yo le mencionaba hace rato que cuando el crudo llegue a 50 y algo, empiezan a abrir la oferta que cerraron porque venía de fracking, porque los costos no les daban. Entonces ese petróleo vuelve a entrar al mercado, y al haber oferta, nuevamente, el precio que supere la demanda, el precio baja. Por otro lado, la demanda no ha crecido como en un momento dado se vio. China venía creciendo significativamente la demanda año a año, y eso se estancó un poco. Igualmente, las promesas de crecimiento de demanda no se han dado. Entonces, si ponemos que la oferta va a aumentar, entonces eso vuelve a echar para atrás el precio. Entonces, ese es un poco el juego que se ve, de donde no se está esperando un precio de 100, un precio de 120.
También cuando el precio empieza a subir, las energías, los otros tipos de energía, bien sea la eólica, la solar, las energías que vienen por otros medios, empiezan a moverse nuevamente. Hay inversiones fuertes en esa área porque ya se ven que estas energías pueden ser más rentables que la energía que viene del petróleo o del gas. Ok, muchas gracias. Don Tijerino, ¿qué tanto cree usted que la economía de la Unión Europea pueda afectar el crecimiento de la economía nacional? Mira, yo no soy un experto en economía, pero lo que sí entiendo, a la luz de la globalización, el movimiento de cualquier economía en el mundo puede afectar la economía de un país en particular. Casualmente hoy se celebran las elecciones de Estados Unidos y se piensa de que si gana uno u otro puede afectarse la economía colombiana de una manera u otra. Se piensa que si gana Clinton va a seguir la misma línea que tuvo con Colombia, que tuvo Obama o que tuvo su esposo cuando fue presidente, Bill Clinton, donde apoyó mucho a Colombia. En el caso de Europa, la economía europea, Colombia tiene algunos tratados con algunos países en Europa y definitivamente eso se va a afectar. Hoy día Colombia vive unos momentos complicados económicamente porque tiene un déficit importante, de ahí es que como parte para paliar ese déficit está saliendo la reforma tributaria, más los nuevos compromisos económicos que está adquiriendo Colombia a la luz del proceso de paz. Entonces, Colombia tiene más demanda de dinero en un tiempo donde le tiene menos ingresos. Entonces, cualquier movimiento en la economía, a la luz de la globalización, afecta a cualquier país. En un lugar más, en otros lugares menos. Pero no estamos solos. Esto es un mundo comunicado, este es un mundo donde lo que pasa en un lugar afecta a otro. Entonces, definitivamente, o para bueno o para malo, cualquier cosa que pase en el mundo puede afectar la economía colombiana. ¿El precio del crudo ha afectado la balanza fiscal? Definitivamente, realmente te repito, no soy economista, pero por lo que entiendo, definitivamente sí lo ha afectado. Colombia es un país que depende altamente del precio del petróleo. Y cuando digo el ingreso de Colombia depende en relación al precio del petróleo. ¿Cuánto petróleo produce y cuánto cuesta ese mercado, cuánto cuesta ese petróleo en el mercado internacional? Entonces han pasado dos cosas. La producción de Colombia se ha reducido un poco porque ya hay barriles que no se pueden producir porque no son rentables. Colombia superó en un momento dado el año pasado el 1.000.000 de barriles diarios, hoy anda por alrededor de los 800.000, 800 y algo mil. Porque a la luz de la caída del precio no se siguieron, la perforación disminuyó significativamente. En la industria petrolera tú tienes que seguir perforando porque de manera natural los yacimientos declinan. ¿Qué quiere decir declinan? Que lo que hoy produce es 500 barriles, en unos meses produce menos. Se estima que hay una declinación anual de aproximadamente un 10 o algo más por ciento, quiere decir que si producías 500 en enero, en diciembre estás produciendo 450, entonces implica que tienes que perforar más para nivelar al menos lo mismo que estabas produciendo, y la perforación se disminuyó significativamente. Entonces había menos barriles a un precio que era la mitad. Entonces era o 1.000.000 de barriles por 100, haz la matemática, y otra es 800.000 barriles por 50. Entonces ves que los ingresos disminuyeron a menos de la mitad. Eso afectó significativamente la balanza fiscal. Lo que yo he visto es que el precio del petróleo afecta también la devaluación. A medida que el petróleo baja, el dólar, la paridad cambiaria, peso-dólar, el peso se debilita. Entonces ocurren, en lo que el sector de energía tiene que ver, si se afecta a la balanza fiscal. Así como se le afecta a todos los países que de alguna manera, cuya economía se basa significativamente en la exportación de petróleo. Doctor Bravo, muchísimas gracias por haber permitido hacer esta entrevista y darnos un poco de su tiempo para ello. Bien, el placer es mío. Señor Bravo, muchísimas gracias por permitirnos en este espacio en el cual pues usted nos comparte su gran conocimiento. Gracias a ustedes.
En los últimos 2 años, el crudo ha presentado su más reciente decrecimiento en sus precios, donde ha sobrepasado la barrera de los $30 por barril, cuando hace casi 2 años se cotizaba en $100. Esto ha producido un efecto de manera directa e indirecta a los colombianos. El principal efecto es la inflación. Cuando el costo del petróleo baja, la consecuencia inmediata es que el dólar aumente porque el país recibe menos divisas. Eso implica que todos los productos que son importados como alimentos y bienes de consumo suban de precio. Una segunda consecuencia de los precios bajos del petróleo tiene relación con el empleo y la dificultad de generar nuevas fuentes de trabajo. Esto se genera porque la economía colombiana recibirá menos ingresos. Los niveles en los que se encuentra el precio del petróleo afecta por la reducción del gasto social y aumento de impuestos. Un efecto adicional es el aumento del valor de los créditos, pues ante un escenario de tasa de cambio alta e inflación, la consecuencia inmediata es el aumento de las tasas de interés, lo que hace más costoso endeudarse, afectando tanto a las empresas como a las personas naturales. Por ejemplo, la tasa de usura para el primer trimestre de 2016 en créditos de consumo se situó en el 29.52%. Esta tasa ha venido al alza desde el 2015 y es la que generalmente utilizan los bancos en las tarjetas de crédito.